Sí, ponía segundos. Sí, 10, 25, 54, 55. El consejo escolar la toma de Bueno, pues empezamos. Buenos días. El primer punto del orden del día, delegación de atribuciones del Pleno en la Junta de Gobierno Local. Y la propuesta que se lleva a la Comisión es delegar en la Junta de Gobierno Local el establecimiento y la modificación de los precios públicos. La delegación precedente conlleva también la resolución de los recursos de reposición y el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas correspondientes a dichas materias. La idea es intentar ser más ágiles y que sea más, que exista menos burocracia en cuanto a la modificación de precios. Los precios públicos varían varias veces al año, incluso hay actividades que surgen a mitad de un ejercicio y hay veces que hay que convocar de manera urgente un pleno extraordinario. Bueno, yo creo que la difusión de ese precio público a través del acuerdo de Junta de Gobierno, que es público, pues se difunde y se da a conocer. Es decir, en cuanto a dar difusión a los vecinos del municipio, yo creo que es la misma difusión a través del Pleno que a través de la Junta de Gobierno. Entonces, nuestra propuesta será delegar esas atribuciones del Pleno en la Junta de Gobierno. Celia. Como ya votamos en la comisión, porque es un punto de creo que no todos, casi todos votaban en comisión. Bueno, claro, pero confirmamos que nuestro voto va a ser en contra porque, bueno, aunque se pierda algo de agilidad, pensamos que todo lo que pueda pasar por pleno es mucho mejor para todos y para todos los vecinos. Nos mantenemos en la cosa. Nosotros sería el caso, pero quiero comentar que al ser competencia ordinaria de Pleno, todo esto se va a llevar a una comisión informativa. Pues anteriormente se va a llevar a la comisión informativa antes de que se acuerde en Junta de Gobierno. Igual nosotros no mantenemos la decisión. Jaime. Bueno, por un lado yo creo, aquí entramos en la clase de las opiniones, yo creo que no es la misma difusión el que se debata en una Junta de Gobierno local a puerta cerrada y luego el acta se haga pública una vez aprobada cuando haya pasado por la siguiente Junta de Gobierno local, es decir, por lo menos 15 días después, que el que se debata públicamente en un pleno. Yo creo que por un lado la difusión no es la misma, por otro lado hurtamos ese debate público y esa posibilidad de debatir públicamente y de votar, porque al final, aunque aquí haya una mayoría absoluta, en los plenos se vota y votamos todos. Y entonces eso desaparece, esa votación también de todos los concejales. Y luego, por otra parte, está lo que decía Eugenio. Si hay que convocar comisión informativa, pues vamos a tener que hacer, digamos, casi el mismo trámite, ¿no? que si convocamos un pleno, ¿no? Yo lo que me parece es que con la densidad de plenos además que estamos teniendo, traer estos temas a pleno no supone ningún problema, ¿no? Entonces, nosotros creemos que los inconvenientes son mayores que las ventajas, ¿no?
se puede ganar un poco en agilidad, pero perdiendo en debate, perdiendo en difusión, bueno, en definitiva perdiendo en democracia. Gracias. Pepa. Bueno, yo ya lo dijimos en la comisión informativa y lo vuelvo a repetir aquí. Efectivamente, difusión, bueno, a lo mejor eso se podría discutir, pero bueno, sí que es verdad que las decisiones estas tienen una difusión y a lo mejor la difusión es parecida, pero no es lo mismo que difundir una cosa, una decisión que se ha tomado hace, como dice Jaime, hace 15 días, que tener la ocasión de participar en la toma de esa decisión. Entonces eso nos parece una cosa importante y es que aunque en sí mismo los precios públicos, que siempre son unas cantidades que no son grandes o tal, en sí mismo esa cosa en particular puede decir, bueno, no es mucho y se gana en agilidad, pero claro, en la situación en la que estamos, que se debaten muy pocas cosas en público y que hay muchas, en público me refiero a en común, en debate común en el pleno, que debería de ser el órgano que elige los destinos del municipio para la mayor parte de las cosas. Pues claro, si empezamos a restar pequeñas cosas, todas ellas juntas harán un gran tema. Y efectivamente, como ya os he dicho, si de todas maneras hay que convocar una comisión informativa, que ya hay que convocar a los concejales y ya hay que hacer un movimiento, digamos, pues total, tampoco sería... En esta legislatura, en los meses que llevamos de legislatura, no me he molestado en mirar cuántos plenos extraordinarios ha habido en legislaturas anteriores en este mismo periodo, pero muchísimos menos. Ahora, pues por circunstancias, estamos teniendo un montón. Pero bueno, pues si eso se va a hacer, hay que hacer una comisión informativa, pues todo lo que sea restar temas a debatir en público, es lo mismo, lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir aquí ahora en el pleno. Es lo mismo que cosas como que la gente participe o que la gente pueda preguntar al final de los plenos, que vosotros siempre argumentáis. Pueden venir a hablar con nosotros en cualquier momento, vale, eso es cierto, pero no es lo mismo hablar con personas aisladas en su despacho de un determinado tema que hablar en público, todos juntos, en presencia de todos los concejales de los distintos puntos de vista y de los distintos partidos. Y esto es igual, tanto es lo mismo que se difunda, claro, si difundir se difunde, pues se difunde una decisión tomada ya hace un tiempo a puerta cerrada, y eso no es lo mismo que tomarla en un pleno. Entonces, nosotros bastante con eso. Fernando. Bueno, yo me ratifico en la propuesta que se ha hecho por parte del gobierno, de toda más agilidad, porque efectivamente se necesita una convocatoria de comisión informativa, pero es que aparte una semana después hay que convocar el pleno. Estamos yéndonos ya pues, por lo menos a 15 o 20 días para poder realizar este trámite, que realmente es un trámite que no se oculta por otro lado a ningún vecino, de ninguna de las maneras. Entonces, bueno, nuestra opinión es que esto agiliza muchísimo el trabajo normal y bueno, nuestra propuesta continúa firme. Bueno, pues votos a favor de la redacción de atribuciones del Pleno en la Junta de Gobierno. Sí. ¿En contra? El punto número 2, nombramientos de representantes de la corporación en órganos colegiados que sean de la competencia del Pleno. Como ya se dijo en la comisión informativa, don Fernando Sanjurjo Laguna será el representante en ADESGAM y en la Mancomunidad de Municipios del Noroeste. Y doña Irene Zamora Sánchez en el Consejo Escolar del Colegio Virgen de la Paz, de la Casita de Niños, de la Mancomunidad de Servicios Sociales, del Consejo Escolar del Instituto y del CEPA, del Centro de Formación de Adultos. ¿Celia? Nosotros, o sea, sin problemas, pues son los que haya elegido el equipo que quería más conveniente. Nosotros igual, es una decisión política vuestra. ¿Jaime? Sí. Sí, nosotros igual, organizativa interna del equipo de gobierno. Pues votos a favor del nombramiento de los representantes de la Corporación de los Órganos Colegiados. El punto número 3, modificación del régimen retributivo de los órganos de gobierno. En relación a este punto, la propuesta que se hace es cambiar la fórmula del sistema de retribución de la concejala doña Irene Zamora, ya que al ser la representante de determinados órganos colegiados, hay veces que son al mismo tiempo reuniones tanto de la mancomunidad como de las juntas de gobierno y al cobrar, al percibir dietas por la asistencia a juntas, es difícil a veces compaginar las delegaciones, bueno, la concejalía que lleva
y las representaciones que ostentan los distintos órganos, aparte también de compaginarlo con su trabajo. Entonces, el modo de retribución que se propone sería una dedicación parcial, igual que el resto de dedicaciones que existen. ¿Y dónde está? Sería una dedicación parcial del 30%, la retribución mensual, 12 pagas, 950 euros, igual que el resto de dedicaciones parciales que existen. Celia. Bueno, como ya hemos comentado en la comisión informativa, ya nos informaste de que pues debido a que Irene no podía acudir muchas veces por su trabajo a juntas de gobierno o a plenos, que no cobraba esos meses, como ya he comentado en muchas ocasiones y a raíz de la contestación del señor Blasco cuando solicité un cambio de horarios de los plenos, sobre todo los de la mañana, porque eran incompatibles con el trabajo mío y entonces no podía acudir a esos plenos, y me contestó que cuando me metía en esto sabía lo que me metía. Pues sí, creo que igual que existe para los concejales de la oposición esa respuesta, pues lo mismo y con más motivo para los concejales del equipo de gobierno que tienen mayor responsabilidad. Mi compañero ha faltado en muchos plenos últimamente por motivos laborales, no los cobra, no pasa nada, no lo tiene asumido porque si tiene picos de trabajo, si tiene incompatibilidad en ese momento, pues eso es lo que hay, como bien decía el señor Blasco. Y luego, como ya pasó con la anterior concejala, con Marisi, que lo tuvo que dejar por incompatibilidad, pues si al final no puede por el trabajo compatibilizar, pues sería otra solución. Entonces nosotros será en contra. No, pero vamos a ver, yo no he dicho tampoco, vamos a ver, el trabajo se desempeña, no es que no pueda llevar a cabo ese trabajo. El trabajo yo creo que se está desarrollando más perfectamente en esta concejalía concreta. El problema también es que muchas veces coinciden nuestras juntas de gobierno con las de la mancomunidad. Entonces, al ser representante de ella, de la mancomunidad y vicepresidenta además, bueno, pues hay veces que es imposible. Entonces, como el trabajo se está desempeñando, se cambia la forma de retribuirlos. A mí me parece que nada tiene que ver. Nosotros en general, yo no recuerdo si el señor Blasco lo ha dicho. Sí, yo lo tengo grabado a fuego. ¿Pero cuándo? Hace ya unos años. Sí, en la legislatura anterior. Bueno, pero independientemente de que eso, yo no podía acudir a los plenos por la mañana porque trabajo. Sí, consta en acta, además, o sea, y además lo que... Enséñame, la das, Bueno, pero que es independiente. No se conocía, yo no he percibido nunca un pleno para decir eso. Sí, no, pero lo dijiste en ese pleno. Que bueno, que lo puedes consultar en las actas, Antonio. Bueno, pero independientemente de que se haya hecho ese comentario, que probablemente yo también lo haya podido hacer, de que efectivamente uno tiene, cuando accede a un puesto así, tiene que ser consciente de que hay que dedicar tiempo y de que tiene que haber compatibilidad con el trabajo que desempeña. Eso es así, yo lo he podido decir también. Pero sí es cierto, Celia, que en muchas ocasiones se ha solicitado modificar una fecha de un pleno por motivos personales o laborales y no ha habido ningún problema. Es decir, que se intenta adecuar para que todos podamos participar y para que todos podamos debatir un pleno o lo que sea. Entonces yo creo que en este caso concreto además, que insisto en que las horas se están trabajando y se están desempeñando, a mí me parece que bueno, es simplemente cambiar el sistema de retribución como existe en otras concejalías, en otras personas que llevan a cabo desempeñan otras concejalías. Entonces, no es que no tiene nada que ver, no es comparable al caso de la anterior concejala de deportes, no tiene nada que ver. Ella dimite en su momento, renuncia, bueno, pues porque por las circunstancias y porque no puede llevar a cabo, no puede desempeñar. Pero en este caso es que hay veces que se juntan tanto las juntas de la mancomunidad como las del ayuntamiento. Hay veces que se simultanean en dos reuniones y es difícil, aparte, el compaginarlo también con el trabajo. Entonces, como las horas
y el servicio se está prestando y el trabajo se está desempeñando, simplemente la propuesta es cambiar el sistema de retribución. No es que no se esté llevando a cabo, no se vaya a poder desempeñar, sino simplemente que si uno falta a una junta de gobierno y se percibe una dieta que realmente el sueldo que se está cobrando por llevar a cabo esa concejalía y uno falta a una junta de gobierno, que ha sido el caso, yo creo que se ha faltado a una, pero bueno, viendo que esto puede pasar en algún momento, el planteamiento es ese. El trabajo se desempeña igualmente y hay otros compañeros en la misma situación. Entonces, no creo que sea el argumento el decir que... En nuestro caso también se desempeña el trabajo, porque cuando salimos de aquí no estamos... O sea, seguimos trabajando, aunque no estemos dentro del equipo de gobierno, seguimos trabajando nosotros también. Y lo que se nos hicimos... que se ha cambiado de plenos... Sí, soy consciente y yo la primera. Y tampoco ha habido problema en el caso contrario de que se cambien horarios de plenos cuando nos habéis indicado, igual que hoy es viernes, estamos en un pleno. Es un pleno extraordinario. Sí, bueno, pero que en principio iba a ser el jueves, que luego las fechas habían, pues no sé qué pasó, creo que nos informaron que era el viernes, que había habido un cambio, pues ya está, pues no hay problema. Nos reunimos el viernes, o sea, hacemos el pleno el viernes en vez del jueves. No hay problema, pues se cambian los horarios y más sí me ha pasado una vez, a César yo creo que le ha pasado 2 o 3 ya. Y, por ejemplo, y yo no lo veo así, o sea, yo creo que se pueden compaginar las cosas e intentar adaptarlas, que no lo puedes compaginar, y además en la comisión informativa no se explicó de esa manera. Yo no sé el resto de los concejales que están aquí cómo lo interpretaron, pero en la comisión informativa lo que se nos dijo es que no se podía compaginar con su trabajo, no se nombró los órganos colegiados, no sé si tengo razón, no se nombró los órganos colegiados para nada, sino solamente que no se podía compaginar con su trabajo, que muchas veces tenía que, o sea, que no iba a faltar, que no se iba a poder cobrar ese pleno. Entonces en esa situación hay muchas más personas, pues, por ejemplo, Jaime también faltaba plenos por la mañana con cuestiones laborales, y yo en esta legislatura, no por las circunstancias que estoy ahora, pero sí no estaría faltando a los plenos de por la mañana igual, o sea que seguimos manteniendo. No, de cualquiera de las formas, cuando se asiste a una junta de gobierno es porque se solapan dos actuaciones y las convocatorias que se hacen en una comunidad no las hace el ayuntamiento. Pero el ayuntamiento sí puede pasó ayer precisamente que yo tenía una reunión muy importante en una junta de desgano. Entonces, si se hacía el pleno ayer, yo no asistía. Y se tenía que asistir. Entonces, lo que sí hicimos, bueno, pues fue trasladar un día el pleno. Pero lo normal es que en las juntas de gobierno, que las tenemos ya estipuladas, los días marcados, que evidentemente se pueden cambiar en algún momento dado, y de hecho hay veces que se convoca una junta de gobierno con muy poco tiempo porque la gente está trabajando aquí, y entonces pues se asiste, que es totalmente distinto al otro supuesto. Es decir, porque da la forma que los trabajos de sus concejales se están realizando a la perfección. Por lo tanto, el impedir que pueda cobrar por un asunto de estos, pues a mí me parece que no es decir, cada uno tiene su plan. Sí. Yo en una comunidad tengo el cargo de la vicepresidencia y este año por circunstancias el presidente pues, bueno, no me estaba dando la orientación que debiera, con lo cual a mí en 24 o 48 horas me avisan para representar a una mancomunidad. No hay margen para hacer una modificación ni de pleno ni de junta. Entonces yo no tengo ninguna retribución en la mancomunidad, ni como vicepresidenta ni como representante. Y por eso ha sido adoptar esto, porque veo que en la mancomunidad cada vez se requiere más la vicepresidencia. Es que no hay margen legal para hacer modificaciones. Pues no puedes delegar en la mancomunidad, no lo sé, o sea, eso ya no es... O cambiar la junta de gobierno, no lo sé, pero en este caso pasa con el de la oposición y estamos en la... Y para mí es la misma situación. ¿Tenéis algún cargo de vicepresidencia en algún órgano? Los cargos que tenga por ahí así y tal, pues mira, tenemos nuestro trabajo y es comparable, igual comparable el trabajo que hace la oposición con el que hace el equipo de gobierno, claro, si no... Igual el trabajo privado puede ser lo mismo. Bueno, no estamos hablando de trabajo privado, estamos hablando de trabajo para el Sí, pero si yo tengo una reunión de trabajo privado
y no puedo venir a No estamos hablando de trabajo privado, Irene. César. No lo No puedo. Y estamos como se hablando de explicó en trabajo. el principio, era por trabajo privado, además. Bueno, pues, malentendido. efectivamente, por eso se ha explicado ahora, se ha ampliado más la información. Eugenio. Sí, yo quería consultar si al hacer una modificación en el sistema retributivo del equipo de gobierno existe un aumento del gasto con Sí, respecto es al 3.000 euros. presupuesto. O sea, al aumentar El 3.000 euros. gasto de los seguros sociales. La seguridad social. ¿Qué es eso? O sea, que realmente respecto a lo que se aprobó en un anterior pleno se aumenta ese gasto. 3.000 euros. Vale, y eso es para saberlo y poderlo comunicar a la población. Recordar también que en la legislatura anterior, a los que estamos de la en la seguridad social, asumimos el coste de la seguridad social con esa legislatura. Sí, pero eso se aprobó otra legislatura, esta se aprobó. Eso bueno, quiero recordarlo. Vale, pues no, nosotros votaremos en contra. Jaime. Pues yo quiero un poco este debate que se está teniendo, pues es un poco diferente probablemente, por lo menos a las cosas que se están diciendo aquí. Yo creo que hay que intentar hacer compatible la labor de las concejalías, tanto de los concejales delegados como del resto de concejales, con trabajos, con nuestro trabajo, el de cada uno, porque como no tenemos dedicación completa, creo que la postura esa de no, pues si no vas a poder no haberte metido. No, es que el ayuntamiento tiene que hacer todo lo posible, todos tenemos que hacer todo lo posible para compatibilizar el que tengamos un trabajo que lo tenemos que seguir teniendo y poder estar aquí, porque si no estaríamos hurtando a mucha gente la posibilidad de poder estar aquí. Y yo creo que eso es algo que no podemos hacer. Entonces a mí me parece que lo primero, porque aquí ya ha salido, es decir que creo que debemos hacer todo lo posible para que sea compatible el que cualquier persona pueda estar aquí representando a los vecinos del pueblo, independientemente del trabajo que tenga. Luego habrá casos que serán completamente incompatibles, pero desde luego tenemos que hacer todo lo posible para que eso sea compatible, que en muchos casos se está haciendo. Quiero poner las cosas en su contexto. En muchos casos se está haciendo, pero se dice lo contrario, se dice, pues si no vas a poder, no te metas. No, es que no es así, es que tenemos que hacer que se pueda, entre todos. Eso por un lado, ¿no? Eso en cuanto a la parte de que Irene tenga un trabajo, que lo tiene que tener, evidentemente, porque aquí no se le paga a tiempo completo. Y luego, pues, por otra parte, la compatibilidad con otras labores de representación del ayuntamiento, pues evidentemente que también estarán ahí, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista nosotros no tenemos problema en este cambio de compatibilidad, pero a mí me ha surgido una duda ahora con ese del aumento de retribución, porque Marisi tenía una dedicación del 30%, ¿no? Si no recuerdo, ¿no? Marisi Ah, Marisi no la tenía. no. Ah, vale, entonces Por dietas. Vale. Sí. Pues, entonces nada, eso. Vale, pues nuestra postura es esa. Yo creo que las labores de los concejales deben de estar retribuidas en una medida lógica para el ayuntamiento, y creo que debemos conseguir que sean compatibles con los trabajos que tenemos que tener todos los que no tenemos una dedicación completa. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista no me parece que esta medida sea mala. Yo entiendo que tiene dos vertientes, aunque en la comisión informativa se explicó con una vertiente y ahora se explica con la otra vertiente. Yo creo que son dos vertientes o dos, Sí, pero los dos razones sí, pero que a mí las dos me parecen buenas. Sí. Es decir, me parece importante el que si una persona pueda compatibilizar su trabajo con la dedicación que tiene. Eso me parece que es importante y me parece que tenemos que hacer todo lo posible para que eso se pueda llevar a cabo. Y para que una persona no tenga que decir, no, es que yo me tengo que ir de aquí porque es que yo tengo que trabajar porque tengo que comer y entonces no puedo estar aquí porque es que resulta que es que no hay... Pues yo creo que esa flexibilidad tiene que haberla, ¿no? Que repito que muchas veces, o sea, que se está haciendo. Para todos, sí, Celia, para todos, pero te repito sí, que hemos cambiado un pleno ordinario, yo no sé, para todos, claro. Yo me refiero a todos, Sí. cuando hablo de los concejales delegados y del resto de concejales, de los 13 concejales que estamos aquí, ¿no? Bueno, si dedicación completa no tienen ese problema porque es de su trabajo. Y bueno, pues esa
esa es nuestra postura. Gracias, Jaime. Pepa. Sí, bueno, yo estoy un poco sorprendida con este cambio de argumentación. Tú dices que es Son más las dos, información. ¿no? Sí, exacto. Sí, María, pero el otro día en la informativa el argumento era que por su trabajo no podía, aquí no se mencionó nada más, a ver, que por su trabajo había veces que no podía venir a asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno y entonces claro, pues se quedaba sin cobrarlos, con lo cual pues eso es un perjuicio económico evidentemente. Ahora se pone todo el peso en ser vicepresidenta de DESGAM. Yo no sé cuántas reuniones tiene de la mancomunidad, que no sé cuántas, que efectivamente habrá veces que eso sea incompatible. Pero bueno, en cualquier caso, pero por el trabajo también, por el trabajo personal, para las cosas, decirlas así, claro como son. Yo lo que veo es que este tipo de organización, es verdad que aquí ninguno, de los que tenéis dedicación exclusiva, ninguno, todos los que estamos en la oposición por una razón y los de gobierno por otra, si tienes una dedicación parcial que no tienes un sueldo completo, tienes que tener otro trabajo para poder vivir dignamente. Vale, en eso estamos de acuerdo. Pero también es cierto que esto tiene una parte de servicio público y que es una complicación que aquí todos nos complicamos la vida porque queremos. O sea que estos son unos cargos, una actividad que hacemos voluntariamente que nadie nos obliga. Entonces, si cuando empezó todo esto, porque esto mismo sucedería hace 6 meses, o es que como al reorganizar o tal, yo no sé muy bien cuál es la razón. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que se trae a pleno una cosa, un cambio de retribución tal que le supone a la corporación un aumento de gasto de 3.000 euros. La seguridad social, por lo que sea. El hecho es que supone un aumento de gasto que es más que lo que cobra un miembro de la oposición durante todo el año. Cuando empezamos la legislatura, a los miembros de la oposición se nos bajó la percepción económica más de un 20%. Nadie dijimos, lo aceptamos de buen grado, nadie dijo nada, porque bueno, la situación no está para grandes alegrías económicas y así lo aceptamos. Se cambió el modo de retribución, en lugar de hacerlo como era antes, mensualmente, todos los meses la misma, digamos una tarifa plana, no sé cómo llamarlo, la misma retribución mensualmente, ahora es cuando se tienen plenos y cuando se tienen plenos se cobran y cuando no, y se cobra la mitad, la mitad no, cada 2 meses. La manera de percepción que tenemos es así como peculiar, perdonadme que os diga de esta manera porque estoy investigando con el servicio de pagos y no me ha sabido nada. Bueno, irán unos días porque se perciben cuando cuadran en las cuentas o no sé muy bien cuál es la razón. Quiero decir que igual que los de la oposición hemos aceptado de buen grado, digamos, ese cambio en la retribución que ha supuesto una bajada considerable, pues ahora una cosa que ya llevaba unos meses funcionando desde que empezó la legislatura, pues ahora de repente se da uno cuenta de que claro, la persona que no asiste a las reuniones no cobra. Y entonces se hace no hay inconveniente en hacer un cambio en la retribución que supone 3.000 euros más a la corporación al año para que esa persona pueda percibir todos los meses la misma cantidad. Pues a nosotros eso no nos parece bien, porque eso, y hace 6 meses no pasaba, o hace 5. No, porque me llevaba la Consejería de Educación también. Ah, claro, pero la persona que la llevaba. Y entonces cuando habéis reorganizado, al reorganizar no habéis tenido en cuenta esa circunstancia, que entonces a esta persona, pues reorganizarlo de otra manera. Yo el cargo de vicepresidencia de la mancomunidad lo tuve también la legislatura anterior, sí. Pero la dedicación a la mancomunidad de la legislatura anterior no es la misma que este año, por claro, los cambios de la mancomunidad. De acuerdo, que pues por renunciar a la vicepresidencia de la mancomunidad. Reorganizar el equipo de gobierno de manera que nadie salga perjudicado. Si yo no digo que si tú sales perjudicada, pues ahora con esto que habéis traído ahora a votación de reorganización de cargos, se ve el panorama, cómo se reorganizan los cargos. Esta persona hacía antes esto, pues a lo mejor es más conveniente que lo haga otra persona porque no le va a impedir faltar a esto. Es decir, que ahora se hace una reorganización de los cargos y de las ocupaciones de cada uno porque hay una persona que ahora no está y ha sido sustituida. Bien, y hay que hacerlo. Entonces, al hacer eso, organizarlo de manera que no suponga un perjuicio para nadie. Eso se reorganiza de una manera que el hecho cierto es que le supone 3.000 euros más al año al ayuntamiento. Y eso, a ver, los demás, yo los de la oposición, pues nosotros, yo estoy en esa circunstancia. Hacemos encajes de bolillo para estar aquí por las mañanas y por las tardes y cuando hace falta y cumplir con nuestra obligación, cada uno con nuestros trabajos. Pues bueno, a ver, pues el equipo de gobierno, que no digo que no haga un trabajo, sino digo que el trabajo no se haga y que haya que pagarlo, pero se reorganiza de manera que se pueda hacer en las circunstancias que se tenían y que se aprobaron en un pleno. Y ahora, porque ha habido una persona que ha dimitido, hay que reorganizar, pues bueno, pues hay que reorganizarlo. ¿Eso tiene que suponer forzosamente este arreglo?
Se podría haber hecho de se ha otra manera. reorganizado y por eso además se trae aquí la modificación del régimen retributivo en función de las capacidades, no en función del tiempo que le sobre a uno que tenga más el otro, y es lógico, pero a ver, creo que se reorganiza y la distribución de las concejalías va un poco en función de la formación de cada persona y de la capacidad de cada persona, no del tiempo que disponga. y no había más, y no había otra manera de hacerlo. Y no sé, yo veo o sea, que se pone una atención en la parte del equipo de gobierno y entonces no supone un inconveniente que sea un aumento de gasto para el ayuntamiento. Mientras que cuando se aprobaron los precios, los salarios y las retribuciones y de todos, el principal inconveniente, el principal argumento era bajar el gasto que le supone al ayuntamiento. Y ahora eso pues no parece tener importancia, entonces eso no nos parece bien. Bueno, yo entiendo que el trabajo se está desempeñando, que se dedica más de un 30% de la jornada a la concejalía, a atender las concejalías y bueno, que la retribución es la misma, que efectivamente ha habido que modificarla también un poco, bueno, pues porque hay una reorganización por intentar adecuar. Y repito, que la reorganización se hace en función de las capacidades y de las personas que vemos más aptas para llevar las distintas concejalías del ayuntamiento. Y esa es la propuesta. Pues votos a favor de la modificación del régimen retributivo de los órganos de gobierno. ¿En contra? El punto número 4, reconocimiento extrajudicial de créditos 1-2016. Aquí están las facturas del año 2015 que no se presentaron en tiempo y forma y que las traemos para su aprobación. Entendemos que siendo las fechas que estamos del año, es lógico que haya un reconocimiento extrajudicial y que además suponemos el más grande de todo el año, claro, por las facturas que han ido llegando después de diciembre. Eugenio. Pues igual, supongo que será porque son las de los últimos días del año y que se posponen a los primeros del siguiente. Sí, lo mismo. Pues votos a favor del reconocimiento extrajudicial 1-2016. El punto número 5, la acción de cuentas de los informes de morosidad de la Ley 15/2010, periodo de morosidad de pago a proveedores tercer y cuarto trimestre de 2015. ¿Celia? Esto es informativo, ¿no? Sí, pero si tienes algo que... No tengo nada. Ahora mismo el periodo medio... Ya lo estamos hablando en la comisión. Sí, del cuarto trimestre es 147, 44. Digamos, esto ha ido disminuyendo. Sí, y esperamos que bueno, pues conseguir que se pase a 30 días. Legislativamente, ¿está a 60 días o es el máximo para no tener que pagar intereses de demora? Porque los intereses de demora se están pagando. 30 días es lo que había. 30 días. ¿Qué intereses de demora se están pagando sobre esto? Bueno, te lo miraría si quieres saber exactamente. Pero se pagan intereses de demora, bueno, no sé, creo que no. Sí, Algunas, pero no todas. Pero las menos. De que depende de pagar o no pagar. Iberdrola. Sabes que si son Iberdrola. 30 días y se están pasando a 147. Claro, es que muchas se Hay muchas que siguen hay muchas que se pagan enseguida. Pero las otras sí tienen intereses de demora. No nos pasa. No se pasan. No. Solo Iberdrola es lo que pasa. Sí, Iberdrola. Jaime. Bueno, esto es informativo. Sí. Estamos muy informados. No, bueno, pero hacer algún comentario. Yo creo que la tendencia tiene que ser a que esto se reduzca y, bueno, sobre todo aparte de porque puede haber intereses de demora, porque hay proveedores que pueden tener problemas con esto, claro, que es uno de los grandes problemas que están teniendo las empresas. Generalmente a los pequeños se les paga en un plazo
de 30 a 40 días, no se pagan más tiempo. Pues igual que efectivamente se ve que se ha reducido la media de plazo y eso siempre es bueno, pero que hay que intentar reducirla más y ya sé que en ese camino se está. Nada más. Pues gracias, se le da la sesión. Gracias,